Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestra clase número 2 de diagnóstico por imágenes. Vamos a comenzar con el capítulo de tórax. Cuando uno toma radiografía de tórax, el diagnóstico diferencial más común es el que se refiere a los cuadros neumónicos. Cuando hablamos de cuadros neumónicos desde la perspectiva radiológica, tenemos tres patrones fundamentales, lo que llamamos neumonía lobar, el patrón. Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestra clase número 2 de diagnóstico por imágenes. Vamos a comenzar con el capítulo de tórax. Cuando uno toma radiografía de tórax, el diagnóstico diferencial más común es el que se refiere a los cuadros neumónicos. Cuando hablamos de cuadros neumónicos desde la perspectiva radiológica, tenemos tres patrones fundamentales, lo que llamamos neumonía lobar, el patrón bronconeumónico y el patrón intersticio alveolar. La neumonía lobar corresponde a una zona de condensación que compromete lóbulo o segmento, bien delimitada. El patrón bronconeumónico corresponde a opacidades parcheadas que en general siguen la distribución segmentaria en ambos campos pulmonares, manchas en ambos campos pulmonares. Ese es un patrón de tipo bronconeumónico. Y el patrón intersticio alveolar se presenta más bien como un compromiso intersticial peribronquial, opacidades tenues y fino compromiso alveolar hacia distal. Los patrones lobar, bronconeumónico e intersticio alveolar tienen distintas frecuencias en distintos pacientes. Los patrones bronconeumónicos son más frecuentes en niños y ancianos. La neumonía lobar es más frecuente en adultos. Los patrones intersticio alveolar dependen del tipo de patología en general que se presente. Como ejemplos de neumonias lobares tenemos a Streptococcus pneumonia, Klebsiella pneumonia y Legionella pneumófila. Como patrones bronconeumónicos, Staphylo aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Hemófilos influenza y los anaerobios. Y los patrones intersticio alveolar nos referimos en general a lo que se llaman las neumonias atípicas, Mycoplasma neumónica, Clamidófila pneumonia y los virus. Y también aquí habría que incluir como patrón intersticio alveolar al coronavirus. Importante que hay algunas neumonias que conducen a cavitación y las más típicas son Staphylo aureus, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, los anaerobios y los bacilos gram negativos. Hay neumonias que conducen a émbolos sépticos, el ejemplo más típico es Staphylo aureus. Y hay patrones neumónicos que aparecen como neumonias redondas, y en ese caso pensamos en Streptococcus pneumonio y Klebsiella pneumonia. Y observamos que tiene broncograma aéreo. Y nos dice que hay cierta permeabilidad bronquial. Y lo que es más definitivo de un aspecto neumónico, aquí tenemos en cambio lo característico de un patrón bronconeumónico, opacidades parchadas en ambos campos pulmonares, con imágenes que adoptan el aspecto de pequeños nodulillos en la periferia que llamamos acinonódulos, e imágenes de árbol en brote, da aspecto de ramificaciones con flores. Eso es lo que llamamos árbol en brote, y este es un ejemplo de un patrón bronconeumónico. Aquí tenemos una neumonía por Staphylococcus aureus y observamos abajo a la derecha una condensación y podemos reconocer cerca del ilio una imagen aérea que tiene broncograma aéreo, y además hay un borramiento del seno costofrénico izquierdo.
Entonces es una neumonía con un absceso pulmonar y derrame pleural izquierdo, y eso correspondió a una neumonía por Staphylo aureus. Arriba a la derecha, arriba a la izquierda, quiero decir, vemos a nivel paramediastínico superior derecho una imagen aérea con un nivel hidroaéreo en corresponde a un absceso pulmonar por Staphylo aureus. Y abajo a la izquierda observamos un TAC en que aparecen imágenes nodulares con centro radiolúcido que corresponden a émbolos sépticos. Recuerden que el Staphylo aureus tiene dos formas de propagación, ya sea por inhalación y por propagación vascular, endovenosa. Y cuando ocurre una infección, ¿no es cierto?, por vía hemática de los pulmones, se producen émbolos sépticos que se manifiestan como nódulos. Aquí tenemos otras neumonias por Staphylococcus aureus, émbolos sépticos, ¿no es cierto?, diseminación hematógena de el Staphylo aureus. Arriba a la derecha vemos derrame pleural y vemos un hidroneumotórax en el pulmón derecho. Ahí vemos neumatoceles en la radiografía de abajo a la izquierda y vemos abajo a la derecha derrame pleural enquistado, formación de empiema y burbujas aéreas a nivel del espacio pleural. Aquí tenemos otra neumonía con un hallazgo muy característico que se llama el abombamiento cisural, que corresponde a una neumonía por Klebsiella pneumoniae, que produce condensación y expansión del segmento comprometido, y ahí tenemos el abombamiento de la cisura horizontal, muy característico de Klebsiella pneumoniae, consolidación, en este caso del lóbulo superior derecho, con abombamiento cisural. Aquí tenemos otro ejemplo de Klebsiella pneumoniae, en que aparece una condensación en el tercio medio del pulmón derecho y que posteriormente disminuye su densidad central, apareciendo una zona de necrosis, entonces una neumonía necrotizante, que abajo a la izquierda en la radiografía se puede ver una imagen cavitaria con nivel hidroaéreo y corresponde entonces a un absceso pulmonar que se forma en una neumonía por Klebsiella pneumoniae. Abajo a la derecha observamos el TAC donde ya aparecen las pequeñas burbujas aéreas cuando se está produciendo la necrosis del segmento comprometido. Aquí tenemos la neumonía en paciente hospitalizado, típica por Pseudomonas aeruginosa, un patrón bronconeumónico en general extenso con gran cantidad de complicaciones. Opacidades en ambos campos pulmonares, entonces zonas de condensación, broncograma aéreo presente y muchas veces se complica con derrame pleural o bien colecciones. Habitualmente cuando hay neumonias pueden asociarse con otros tipos de imágenes, muchas veces que son imágenes de tipo cavitarios. Cuando existen imágenes cavitarias, existe un diagnóstico diferencial que es amplio. Aquí tenemos diversos tipos de imágenes cavitarias. Por ejemplo, arriba a la izquierda tenemos imágenes cavitarias que presentan pequeños niveles líquidos en su interior que se describen habitualmente como imágenes en taza de leche y que tienen una cierta curvatura y que corresponde a líquido presente en bronquioctasias quísticas, arriba a la izquierda. Arriba a la derecha tenemos imágenes que parecen pompas de jabón, imágenes radiolúcidas con paredes no muy finas que dan este aspecto tan característico y eso corresponden a neumatoceles, probablemente secuelas de neumonía por estafilococo. Abajo, en cambio, tenemos un paciente con un enfisema pulmonar en que se aprecian imágenes radiolúcidas, grandes, de paredes muy finas, a veces no reconocibles, y que las hacen diferentes de los neumatoceles.
Aquí tenemos otra imagen cavitaria. Arriba a la izquierda observan una imagen cavitaria de paredes bien definidas y que en su interior contiene y que en su interior contiene una imagen densa que si ustedes lo pasaran a radioscopía, esa imagen densa se movilizaría con los movimientos del paciente y corresponde a la colonización por hongos de una cavidad preexistente. Es lo que llamamos un micetoma, que habitualmente es por aspergilos. En ese caso hablamos de un aspergiloma o una aspergilosis saprofítica. Observamos la radiografía de arriba a la izquierda, en cambio, vemos una imagen radiolúcida de paredes relativamente gruesas, de bordes mal definidos y que tiene un nivel hidroaéreo, y eso corresponde a un absceso pulmonar. En cambio, en las radiografías de abajo vemos una imagen radiolúcida que es menos definida y que tiene contornos de aspecto geográfico y que en el TAC se aprecia como de paredes gruesas, bordes mal definidos, y esa es la imagen característica de una cavidad tuberculosa. Aquí en la radiografía y el TAC superiores aparece tumores cavitados. Uno podría confundirlos con abscesos porque aparece una imagen redonda con nivel hidroaéreo, pero observen las paredes. Las paredes son gruesas y de contornos mamelonados internos. Eso define a un tumor cavitado. Observen en el TAC la irregularidad de las paredes y los mamelones que protruyen hacia el lumen de la cavidad. Eso no es un absceso, eso es un tumor cavitado. En general, si las paredes son de más de 5 o 6 milímetros, más de 1 centímetro, uno puede asegurar con gran precisión que es un tumor cavitado. Otro diagnóstico diferencial de las lesiones cavitarias es el quiste hidatídico complicado. Cuando un quiste hidatídico no se complica, aparece como una imagen redondeada en el pulmón. Cuando entra aire entre la cutícula y la adventicia del quiste hidatídico, se produce lo que llamamos el neumoperiquiste. Y cuando se rompe el quiste hidatídico, aparecen niveles hidroaéreos con membranas flotantes que corresponde a lo que llamamos el signo del camalote. Aquí podemos observar en las imágenes de abajo, en las dos TAC con distintas ventanas, vemos una imagen cavitaria que tiene nivel hidroaéreo y que tiene irregularidades flotantes y que corresponden a las membranas del quiste hidatídico. Eso es el signo del camalote. Conversando de una infección muy prevalente en Chile, que es la infección por Mycobacterium tuberculosis, la tuberculosis. El Mycobacterium ingresa por la vía respiratoria y a nivel de los pulmones se aloja a nivel de los alvéolos, donde se forma una lesión muy característica que conocemos como el tubérculo de Kester, donde ocurre un fenómeno necrótico con abundantes células multinucleadas, con presencia de necrosis y caseificación central y presencia de abundantes linfocitos en la periferia. Característicamente el tubérculo de Kester corresponde a un nódulo y que es muy característico de la primoinfección tuberculosa. En él se encuentra la necrosis gaseosa, la licuefacción del calcio y en el caso de progresión de la enfermedad se producen cavidades y a partir de ellas se producen las siembras broncógenas o la siembra hematógena.
En la progresión aparece la fibrosis y la calcificación, y cuando se cura en forma espontánea queda como un pequeño nódulo calcificado. La tuberculosis pulmonar la podemos clasificar en 4 tipos. La tuberculosis broncógena con sus variedades primaria y secundaria, la tuberculosis miliar y formas especiales. La tuberculosis primaria o primoinfección es la que ocurre generalmente en los niños y ocasionalmente, ¿no es cierto?, en adultos. Cuando ocurre en adultos, en general, estos son inmunodeprimidos. Una cosa importante a considerar es que los pacientes con tuberculosis, un 15% de ellos pueden tener radiografía de tórax normal. Los hallazgos de una TBC primario corresponden al nódulo de la primoinfección, que es el equivalente al nódulo de Kester, y puede manifestarse como una neumonía, en general en la región apical del lóbulo inferior o el lóbulo medio, un foco primario, y asociado a adenopatías iliares. Puede ser un cuadro neumónico florido, como una neumonía gaseosa, con frecuente cavitación. Puede haber o no compromiso pleural y diseminación fibrohematógena. En algunos casos ocurre la llamada tríada clásica, que se llama el complejo de Ranke, o imagen en palanqueta, que es caracterizada por un nódulo periférico, una imagen lineal intersticial y una adenopatía iliar. Esa es la clásica imagen en palanqueta o complejo de Ranke o tríada de Ranke. El nódulo periférico es el nódulo de Ghon o chancro de Ghon. Muchas veces en la primoinfección pueden ocurrir complicaciones, como la presencia de cavitaciones en una neumonía gaseosa, y ocasionalmente puede ocurrir la fistulización de un ganglio hacia el bronquio del lóbulo medio, lo que da un típico síndrome que es el llamado síndrome del lóbulo medio, con un fenómeno atelectásico del lóbulo medio y con estenosis del lóbulo comprometido, del bronquio del lóbulo comprometido. Cuando se trata de una tuberculosis primaria en un adulto, en general este es inmunodeprimido y la característica fundamental en este caso es compromiso de parénquima, compromiso pleural, adenopatías o compromiso miliar, es decir, diseminación hematógena. En otras palabras, en los niños, la tuberculosis primaria puede ser un cuadro pasajero que lleva a la cicatrización, dejando un complejo de Ranke, o puede progresar según el grado de inmunidad del niño hacia una tuberculosis cavitaria, una tuberculosis pleural, etc. Pero en el caso del adulto inmunodeprimido va a dar o bien una neumonía gaseosa, una tuberculosis pleural, adenopatías, una tuberculosis ganglionar o bien una tuberculosis miliar. Entonces aquí tenemos ejemplos de tuberculosis en niños. Podemos ver la imagen de arriba a la izquierda que muestra una clásica imagen en palanqueta, nódulo periférico, línea intersticial, adenopatías calcificadas iliares, o sea, el complejo de Ranke. En la radiografía del medio vemos una neumonía gaseosa. En el TAC de abajo a la izquierda y en la radiografía de abajo a la izquierda vemos un síndrome del lóbulo medio con estenosis del bronquio de este lóbulo. En el caso de adultos inmunodeprimidos, aquí tenemos las 4 manifestaciones más típicas. Una neumonía gaseosa arriba
en la imagen de arriba a la izquierda, consolidación, broncograma aéreo, imágenes con tendencia a la cavitación, pero un gran compromiso parenquimatoso. Una tuberculosis ganglionar, arriba a la derecha, señalada con flechas, donde las adenopatías son muy características, con centro hipodenso y la periferia es hiperdensa. El centro hiperdenso corresponde al grado de necrosis gaseosa. Abajo a la izquierda tenemos una tuberculosis pleural y abajo a la derecha tenemos lo que se conoce como una tuberculosis miliar, que se caracteriza por un conjunto de pequeños nódulos que se describen como granos de mijo de distribución aleatoria en ambos pulmones, un infiltrado nodular por diseminación hematógena tuberculosa. Aquí tenemos ejemplos de tuberculosis primaria, radiografía arriba a la izquierda con una zona de condensación en el lóbulo superior derecho, poco distinguible de una neumonía común. Abajo a la derecha tenemos un síndrome de lóbulo medio y un derrame pleural que está indicando una tuberculosis primaria con compromiso pleural. Aquí tenemos una imagen muy interesante en que lo único que logramos distinguir es un leve ensanchamiento mediastínico, donde en el recuadro ustedes pueden ver una imagen convexa mediastínica derecha que corresponde a un aumento de volumen del ganglio de la ácigos por compromiso tuberculoso. Y aquí tenemos una tuberculosis de tipo miliar que corresponde a un patrón nodular puro con distribución aleatoria de los pequeños nódulos. Antiguamente se llamaba TBC granulea por estos granos descritos como granos de mijo, o bien simplemente tuberculosis miliar como la conocemos actualmente. Aquí tenemos un TAC de una tuberculosis miliar en que pueden ver múltiples nódulos en ambos pulmones, pequeños, de baja densidad, no calcificados y de distribución aleatoria. Esto lo diferencia de otros tipos de distribución, por ejemplo, la distribución perilinfática, donde los nódulos se acercan hacia las cisuras o a los tabiques interlobulares. Aquí los nódulos están dispersos en forma aleatoria. Una tuberculosis ganglionar, observen las adenopatías en el mediastino señalada con flecha, con el centro hipodenso y la periferia de mayor densidad con mayor captación del medio de contraste. Tuberculosis ganglionar. La tuberculosis secundaria, en cambio, corresponde a la reinfección tuberculosa y a esta confluyen 6 elementos importantes que permiten plantear el diagnóstico. Primero son los infiltrados acinonodosos, es decir, el compromiso parenquimatoso, la presencia de nódulos intersticiales, la localización en los lóbulos superiores o en el segmento apical de los lóbulos inferiores, la presencia de cavidades, de tractos fibrosos y calcificaciones periféricas. Entonces, de la tuberculosis decimos que infiltra, cavita, fibrosa y calcifica. Esas son las características fundamentales de la tuberculosis. Aquí observamos en la radiografía de abajo a la izquierda infiltrados periliares y en el lóbulo superior derecho, donde además en el vértice aparece una imagen cavitaria. Aquí abajo a la izquierda vemos un engrosamiento pleural, un derrame enquistado y compromisos de tipo parenquimatoso en los lóbulos superiores, especialmente en el lóbulo superior derecho. Entonces, infiltra, cavita, estenosa, fibrosa y calcifica. Estenosa, naturalmente, los bronquios, como en el síndrome del lóbulo medio.
Observen la radiografía de arriba a la izquierda, en que ustedes pueden ver una opacidad parenquimatosa difusa en el lóbulo superior, pero reconocen imágenes cavitarias que tienen un típico aspecto geográfico, de bordes un poquito más densos, de alrededor de 2 a 3 milímetros. Observen la radiografía de arriba a la derecha, en que apenas se reconoce una fina cavidad en el lóbulo superior. Y observen ustedes las imágenes del TAC, donde tienen la forma característica de las cavidades tuberculosas, con forma de tipo geográfico. Observen que no tiene nivel hidroaéreo. Y observen también que las paredes son relativamente gruesas, pero no tan gruesas como lo sería en un cáncer pulmonar, que pueden llegar a tener más de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Aquí son de alrededor de 3 a 4 milímetros. Observen aquí los hallazgos en un TAC de una tuberculosis. Observen la cavidad, la forma geográfica, el engrosamiento de las paredes, la presencia de nódulos dispersos en ambos pulmones. Nódulos que en general son de forma acinar, son nódulos con halo periférico, asociado a fenómenos de bronquiolitis que característicamente produce engrosamiento de las paredes bronquiales y bronquiolares con imágenes de árbol en brote. Es decir, pequeños infiltrados, pequeñas imágenes nodulares, pequeñas imágenes de árbol en brotes y la cavitación le pone el sello. Tuberculosis secundaria. Observen cómo el hospedero, en este caso, se defiende de el Mycobacterium y van produciéndose cavidades y van produciéndose fenómenos de fibrosis y de calcificación. En cambio, en las formas primarias, en inmunocomprometido, prácticamente no hay defensa de parte del hospedero y se produce una rápida invasión parenquimatosa o una invasión ganglionar o una invasión pleural o una diseminación hematógena. En este caso, la infección queda restringida a los pulmones. Aquí tenemos lo que puede ocurrir con una cavidad tuberculosa que puede ser colonizada por Aspergillus y se produce una aspergilosis saprofítica, una ocupación de una cavidad tuberculosa por una bola de hongos, Aspergillum, el Aspergillus, ¿no es cierto?, que puede ocupar alguna de estas cavidades. Estas imágenes nodulares dentro de las cavidades, si uno moviliza al paciente, también son móviles. Y esto es lo que conocemos habitualmente como un aspergiloma o como un micetoma. Aquí tenemos el progreso hacia la fibrosis. Cuando ocurre fibrosis, se producen tractos de tipo fibroso, en particular hacia los lóbulos superiores, con elevación de los ilios hacia cefálico por cicatrización. Muchas veces hay nódulos, muchos de ellos calcificados. Estas 4 radiografías muestran patrones similares, con tractos de tipo fibroso, elevación de los cilios, nódulos en los lóbulos superiores. Observen la radiografía de abajo a la izquierda, donde se aprecia una importante elevación de los cilios y con opacidad en los lóbulos superiores, y eso corresponde a áreas de fibrosis masiva en los lóbulos superiores. Aquí tenemos otra tuberculosis ya en una fase más avanzada de fibrosis, donde podemos ver que existe una fibrosis muy avanzada con elevación de los ilios hacia cefálico, con desplazamiento mediastínico, a la derecha en el caso de la radiografía de la izquierda y a la izquierda en el caso de la radiografía de abajo. Muchas veces se producen fístulas broncopleurales y se producen cavidades a nivel de la pleura que pueden tener niveles hidroaéreos. Aquí tienen un TAC. Observen el pulmón izquierdo en este TAC, en esta reconstrucción coronal, que prácticamente el pulmón izquierdo está destruido
y existe un desplazamiento mediastínico hacia el lado izquierdo y lo que quedan simplemente son restos pulmonares en la cavidad torácica izquierda. Y en el pulmón derecho hay imágenes de tipo cavitaria e imágenes de tipo fibrótico hacia los lóbulos superiores. En el diagnóstico diferencial de la TBC hay que considerar otras enfermedades. Por ejemplo, aquí tenemos una en que vemos procesos de tipo parenquimatoso con elevación de los hilios hacia cefálico que sugieren áreas de fibrosis masivas en los vértices. En este caso no es una tuberculosis, sino que es una silicosis. La silicosis tiene que ir en el diagnóstico diferencial de la tuberculosis, especialmente en Chile, con la población minera que tenemos en el norte de Chile, y considerando que la silicosis también va a producir presencia de nódulos, y muchas veces la silicosis, por distracción de los fagocitos en el proceso de, de defensa del organismo contra las partículas de sílices, va a producirse un déficit en la inmunidad celular, lo que va a permitir que los pacientes con silicosis hagan también una tuberculosis. Y en ese caso se habla de una silicotuberculosis. Aquí tenemos, observen, una silicotuberculosis con áreas de fibrosis masivas en ambos lóbulos superiores, con presencia de múltiples nódulos en los pulmones. Y arriba a la izquierda ustedes pueden ver una imagen nodular grande que corresponde a un área de fibrosis masiva y que tiene al centro una cavidad que corresponde a una cavidad tuberculosa. La silicotuberculosis hay que tenerla en consideración en todo paciente que tiene previamente una silicosis. Aquí tenemos la clásica imagen de la silicosis, en que característicamente se producen fibrosis en los lóbulos superiores, que se denomina fibrosis en alas de ángel. Hay que tener harta imaginación para eso. Observen las alas del ángel en la radiografía de abajo a la derecha, que corresponden a las áreas de fibrosis masiva. Y característicamente también la silicosis presenta adenopatías iliares que se calcifican por fuera, lo que se llama calcificaciones en cáscara de huevo. Entonces, ante presencia de áreas de fibrosis masiva en alas de ángel y calcificaciones en cáscara de huevo, nosotros debemos plantear la posibilidad de una silicosis. La tuberculosis también puede comprometer el pericardio, puede producir una pericarditis con presencia de líquido en el pericardio y que cuando cicatriza calcifica y puede llevar a una pericarditis constrictiva, como en este caso en la radiografía abajo a la derecha, en que reconocemos gruesas calcificaciones lineales pericárdicas en un caso de una pericarditis constrictiva. Muchas enfermedades pueden dar compromiso intersticial. Y el compromiso intersticial se manifiesta por engrosamiento del intersticio peribroncovascular o bien por engrosamiento del intersticio venolinfático. Pueden existir imágenes de aspecto nodular, intersticial, que son nódulos más precisos, más pequeños e irregulares que los nódulos acinares por infiltrado del acino. Aquí pueden observar ustedes en la radiografía abajo a la izquierda, señalado con flecha, lo que nosotros llamamos el cañón de escopeta y que corresponde al engrosamiento del peribronquio. El cañón de escopeta corresponde a una arteria que se encuentra al lado de un bronquio en el ilio y se produce una imagen en doble cañón y el grosor de la pared bronquial debe ser fino, como dibujado a lápiz. Observen en la imagen señalada como octubre 14, en que el peribronquio es fino, pero
en la imagen señalada con octubre 1, ustedes pueden ver que hay un importante engrosamiento de las paredes bronquiales. Y eso corresponde a un manguito peribronquial que es característico del compromiso intersticial peribroncovascular. El compromiso intersticial puede ocurrir en muchas enfermedades y se puede manifestar de muchas formas, como presencia de micronódulos, como por ejemplo los nódulos que se producen en la silicosis, o en los nódulos intersticiales que ocurren en una tuberculosis miliar. También puede representarse cuando hay compromiso del intersticio venilinfático, que es periférico. Pueden ocurrir presencias de líneas V de Kerley, que pueden ocurrir por ectasia linfática, como una linfangitis carcinomatosa, o bien por hipertensión arterial postcapilar. Pueden existir además compromiso de las paredes alveolares cuando hay compromiso intersticial, dando característicamente imágenes que llamamos imágenes reticulares y areolares, como en esta radiografía y en esa pieza anatómica que se está mostrando allí.